Presumiendo México Televisión. Derechos reservados 2019. Presumiendo México Televisión presenta. Es hora de hablar al chile. Los temas picosos aquí durante los próximos 60 minutos. Acompáñanos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Al Chile Aguascalientes TV, este 14 de febrero, para hablar de un tema bastante preocupante que ventiló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tiene que ver con la tortura en Aguascalientes. Para ello hemos invitado, para que nos acompañen a esta mesa de análisis y debate, al licenciado José Luis Ruelas. Abogado, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Al periodista Alejandro González, del noticiero El Circo. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. A Mariana Ávila, del Observatorio de Violencia. Mariana, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y a Felipe Hinojo, un luchador social que ha vivido en carne propia el tema. Felipe, bienvenido. Gracias, Gilberto. Buenas noches. Pues sin más ni más, el tema de la tortura. ¿Qué es la tortura? Según la Real Academia, la tortura es el acto de infligir dolor físico o psicológico por parte de una autoridad pública o de alguien amparado por ella con el fin de obtener información o conseguir pruebas para esclarecer un delito. La recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que evidenció a la autora Procuraduría General de Justicia en el sexenio de Carlos Lozano como gobernador y como titular de la PGJ, Felipe Muñoz Vázquez, ¿qué opinión le merece a nuestros invitados? Abogado, por favor. Bueno, en primer lugar, lo que tendríamos que decir que la tortura viene siendo el cáncer de la ley o de la legalidad. Y digo ley o la legalidad porque acuérdense que la justicia es un fin que todos tratamos de seguir, pero es muy diferente la justicia y la legalidad, porque lo que es justo para uno es injusto para otro. Y sin embargo, la legalidad pues es justo para los dos y los dos están en el mismo plan. Decíamos que si la tortura es el cáncer de la legalidad, pues es originado por la ineptitud, por la falta de experiencia, por la falta de conocimientos de la autoridad de investigación, y que lo más fácil pues es a través de la tortura tratar de obtener la información que en situación diferente y que debería de ser a través de medios científicos, medios técnicos que tienen a su alcance para evitar que se tenga que, tanto física como psicológicamente, obligar a una persona a que diga tal o cual situación. Es muy interesante, decíamos, en ocasiones preocupante, pero también es algo bueno para mi gusto de que esto salga a la luz, porque muchas personas van a tener ahora la certeza, la seguridad, la tranquilidad, que si van y presentan una queja, van a ser oídos y va a tener un resultado que como vimos, sí existe la tortura y siempre ha existido. Si bien es cierto que hoy en la actualidad y con el nuevo sistema de justicia penal ya no es tan importante como lo era antes, pero sigue siendo todavía una situación pendiente por aclarar y definitivamente se requiere que la autoridad investigadora sea constantemente capacitada. Vigilada. Pues sí, de hecho debiera de haber algún ente que hiciera esa función y que sin embargo no lo existe en el momento. Caray, mi Alex, ¿en qué siglo vivimos? Pues no se supone que esas prácticas ya estaban desterradas. Pues sería nada más en pequeños círculos y en pláticas de fantasía, por lo que tú comentas. Habremos de recordar que en su momento, en este sexenio del solapador exgobernador Carlos Lozano de la Torre y de su fiscal, Felipe Muñoz Vázquez,
hubo muchísimos casos que se denunciaban a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, y muchos más que se quedaron ocultos porque, hubo un sexenio de miedo, de acoso por parte de las autoridades, en el sentido de que si publicabas algo parecido a este tipo de acciones ilegales, que era la tortura, ibas a sufrir las consecuencias como medio de comunicación. Parte de ello lo sufrí en carne propia en su momento, pero fue por trabajo periodístico, por notas periodísticas que se publicaron a través de Noticiero del Circo, y que nunca hubo una petición de derecho de réplica por parte de la autoridad respecto de estos casos. Nosotros documentamos algunos casos y publicamos a través de este medio, y fue porque los familiares acudían con denuncia en mano, sí, ante nosotros, y las publicábamos, pero siempre era la recomendación de algunos abogados, amigos abogados y compañeros de medios, que decían que tuviera mucho cuidado. Pero en realidad, ¿cómo podías tú ocultar lo que se estaba viendo? Esa práctica era común en ese sexenio. Y, ¿en el gimnasio? En el gimnasio que te digo, o sea, había muchas cosas que uno sabía, pues, como periodista, y que de una u otra forma trataba uno de investigar y de ver, ¿no?, la realidad de todo esto, y sí. O sea, en su momento nos dimos cuenta cómo algunas instituciones se protegían de la barbarie que practicaba este procurador, Felipe Muñoz, ¿sí?, en contubernio con el mismo jefe de gabinete, que era el licenciado Javier Aguilera, y también, claro, el gobernador. No creo que a oídos de estos dos personajes no llegaran esas quejas o esas insolentes acciones por parte de este procurador. Nosotros escuchábamos cómo en su momento el general Eddy, que era el responsable de los cerezos, sí, se protegía tomando fotografías y videos de todos los detenidos que llevaban a disposición por parte de la Procuraduría, y cómo esas evidencias deben de existir, sí, y además porque yo vi físicamente algunas fotografías de cómo llegaban los detenidos al Cerezo, Aguascalientes, y cómo el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy documentaba con fotografías y videos de cómo recibía eso. Y desde luego que esa protección incomodaba en su momento a este fiscal, a este procurador. Que lo evidenciaba. Exactamente. Y cómo instituciones, como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, actuaba en complicidad, ¿sí? Era cómplice de esas prácticas ilegales en la Procuraduría. Simplemente hago referencia que cuando fue mi detención por notas que publiqué en contra del gobierno, porque ese fue mi delito, sí, que eran patrocinadas por el crimen organizado, ¿sí? Cómo mis derechos fundamentales, algunos fueron violados, con la complicidad del mismo representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que estaba en ese día, que es, y lo voy a mencionar, es el licenciado Roberto Arlí Padilla Gasca, y porque a él en su momento yo le pedí mi llamada, a la que tenía derecho. Segundo, cuando fueron a revisarme físicamente con el médico, quítese la ropa. Bueno, te la quitas, pero yo le pregunto, él estaba a mi lado, y le dije, oye, ¿esto es a fuerzas o es voluntario? No, si tú no quieres, no. Ah, no, vamos. Dije, no, porque me estaban tomando video, me estaban tomando fotografía. Eso es violatorio, atentatorio contra la dignidad de un ser humano. Entonces, hay complicidad también en su momento. Yo no digo la actual cabeza, que es el licenciado Asunción Gutiérrez Padilla, que está al frente de la Comisión Estatal, pero en su momento hubo omisión por parte de esta dependencia. Estaba encabezada por Eduardo Martín Jáuregui, si no mal recuerdo. Sí. La cuestión es por qué la autoridad estatal, en este caso Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, ¿por qué no emitió esa
esa recomendación. Porque seguramente la comisión Porque no deja de ser temor, esa autonomía de que ese dicen que miedo tienen esas a que instituciones. también ellos fueran presa de estas prácticas. Y no nada más hablamos de cabezas de dependencias, hablamos también de políticos que en su momento se empinaron, se agacharon, o como quieran ustedes considerarlo, aquí los compañeros panelistas, nunca actuaron, nunca abrieron la boca para defender las arbitrariedades que se estaban cometiendo en contra de la ciudadanía que ellos representan en el Congreso del Estado en su momento. Entonces, esa es mi percepción respecto de, a nivel general de este caso, que sí, desde luego, trasciende y da esa confianza a una institución, pero qué lástima que sea a nivel nacional. ¿Sí? Esperemos que esto sirva de un escarmiento para que a nivel local, sí, cada quien asuma su papel como es. Y corrimos la invitación tanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como a la delegación de la Comisión Nacional para que estuvieran en esa mesa. Me parece que era importante que la voz de uno de estos dos señores que cobran en la Comisión Nacional y la local participaran. No pudimos lograr que estuvieran aquí. Mariana Ávila, tú eres una férrea defensora de los derechos humanos y vaya ventaneada que le da la Comisión Nacional al Estado, a las autoridades, especialmente 2011-2012, pero que creo que las prácticas no han dejado de ser. Así es, bueno, la tortura es un tema de antaño, hay una escuela amplia en el gobierno del Estado mexicano, en la escuela priista, ¿no? Considero que el poner sobre la mesa las recomendaciones y la respuesta a todas las denuncias de tortura en el estado de Aguascalientes, que iniciaron con 100 y poco a poco se fue dejando en solamente 3 de violencia sexual, otras de tratos crueles e inhumanos, cerca de 23 personas, no fueron localizadas algunas. Coincido totalmente, la tortura es el camino a la impunidad en todos los procesos. Nosotras, desde el observatorio, como acompañantes de familiares que denuncian violaciones a los derechos humanos, planteamos estas prácticas de las autoridades como la falta, o es poner en la mesa la falta de acceso a la verdad y el tema de impunidad en todos los procesos. Sí vemos grandes omisiones y considero que en este momento, bueno, es el principio de un análisis de la ruta. Sé que para algunas personas, algunas familias, es como un momento de descanso, de decir, estuvimos luchando para que esto se hiciera público y que viene ahora la reparación del daño, que la misma recomendación establece, que inicia un ejercicio institucional para dar respuesta a las omisiones graves que se tuvieron de diferentes instituciones, ¿no? Y tenemos que iniciar como sociedad y como autoridades esta ruta, identificar a las personas que estuvieron participando, que fueron cómplices, que fueron omisas, que en sus diferentes grados tuvieron algún tipo de participación, y también nombrar que esas personas actualmente están en cargos importantes y fundamentales para el tema de seguridad y procuración de justicia a nivel nacional. Felipe Muñoz, el caso de Felipe Muñoz. Así es, Felipe Muñoz, la mano derecha del actual fiscal, ¿no? Eso es muy delicado, entonces tendríamos que analizar lo que implica el tema de tortura y cómo lo relacionamos con el tema de desaparición forzada, que también es algo que en estas últimas 3 semanas se ha puesto sobre la mesa en el estado de Aguascalientes, ¿no? Nosotras tuvimos una rueda de prensa hace unos días y decíamos, en los procesos en los que identificábamos que podrían estar participando elementos de seguridad pública en cualquiera de sus niveles, y las familias van a poner la denuncia, a declarar, y las carpetas de cada uno de esos procesos estaban al acceso de policías ministeriales que estaban coludidos con este grupo. O sea, ¿cuál seguridad tiene la ciudadanía? Los datos, toda la información es muy delicado.
Es muy delicado y sí, considero que es muy importante que se ponga sobre la mesa, que se haga público, que haya un reconocimiento de la tortura, de la desaparición forzada, y lo que sigue es exigir medidas de seguridad para todas las personas que estuvieron involucradas, no solamente en los que quedaron al final, ni los 3, ni los 22, ¿no?, sino todas las personas que han manifestado en diferentes momentos de sus carpetas violación a derechos humanos, tortura, tratos crueles, e incluso para las familias que están denunciando desaparición forzada en el estado de Aguascalientes. Bien, vamos a hacer una breve pausa promocional, si me permiten, para dar cumplimiento con nuestros anunciantes. Antes, atención Aguascalientes, Universidad Cuauhtémoc tiene a tu disposición una serie de servicios para apoyar a tu familia. Por ejemplo, está la clínica de odontología, kinesiología, otorga también atención psicológica, nutricional y hasta jurídica a muy bajo costo para apoyar a quien más lo necesita. Todos sus alumnos de la mano de profesores estarán felices de atenderte. Si quieres más información, habla al 973-1122. Excelentes profesionistas, mejores seres humanos. Pausa, regresamos con Felipe Hinojo, un luchador social también que en el 2012, al igual que con el observatorio, pareciera que era una voz en el desierto, la cual denunciaba tortura en la Procuraduría entonces de Justicia de Aguascalientes. Al regresar, comentamos. Mantén tu vehículo en regla, cumple con tu verificación vehicular y aprovecha el 10% de descuento durante los primeros 15 días del mes. En febrero verifican las unidades particulares con terminación 2 y de uso intensivo 3 y 4. Por un cielo claro, verifica. Contigo al 100. Gobierno del Estado. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Analizamos hoy el tema de la tortura en Aguascalientes, esta recomendación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Felipe Hinojo, en el 2012 me tocaba cubrir tus ruedas de prensa. Esas ruedas de prensa frustrantes porque tú denunciabas tortura y la verdad es que pocos éramos los que te creíamos. Así es. Bueno, ya hemos hablado, los compañeros han hablado de la tortura y de los implicados en este asunto. Yo creo que es mucho más allá, fue un régimen represor y el brazo armado fue Felipe de Jesús Muñoz, al grado que hubo, como decía Alejandro González, ese choque entre instituciones o entre secretarios. Entre Eddie y Felipe Muñoz. El punto fue que en el escalafón de gobierno, el general Eddie era superior a un simple procurador en comparación con un secretario de Seguridad Pública. Y lo hicieron dimitir al general, corrió propiamente, aún siendo protegido por la Sedena misma. Un general de división sometido por un plebeyo prácticamente. Y fue el brazo armado del patrón, como lo han llamado muchas veces. Y lo vimos no nada más en estas actitudes. Yo quiero recordar cómo nos daba coraje, rabia, impotencia ver a Carlos Lozano Latorre, que cuidaban los policías estatales todas sus propiedades. Yo recorro todo el estado por los contactos que tengo con los compañeros en el campo, en Sierra Fría, en El Llano, en su casa de aquí que le robaron, había hasta 3 o 4 patrullas, 10 o 20 elementos de seguridad pública que tenían que proteger a la ciudadanía. Y resulta que le abrían paso como al virrey en todos los semáforos, que cancelaban el tráfico, y eran actitudes muy despóticas de este señor. Entonces el brazo armado fue Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Y el punto es de que cuando yo empecé a denunciar, nadie me hacía caso y tuve que pagar inserciones en los diarios locales con mi propio texto. Costó, obvio, imponer encabezados diciendo que había tortura. Y en realidad las cosas es que en lo personal siento que me limitaron porque muchos medios de comunicación, por no decir que todos, pero muchos medios de comunicación dejaron ir a mis conferencias, me dejaron de publicar, dejaron de hacer muchas cosas. Y como yo le hice 2 manifestaciones al procurador anterior, hice un plantón o un par de plantones a Carlos Lozano afuera de Palacio de Gobierno. Sí. Obvio querían limitarme en esto y en el 2012 arbitrariamente detuvieron a mi hermano, entraron a su casa, le rompieron todo, le robaron sus cosas,
sin orden de aprehensión, de presentación, lo llevaron, lo torturaron. Aquí viene resumido su asunto. Lo lees y lo ves hasta frío y aún así te da aberración, pero la realidad es imaginarse todos estos casos que se están presentando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí está ya la resolución, es todo esto de 19 casos, y aquí nos dicen que fueron 188 denuncias. De las 188 localizaron a 50 personas, de 50 personas solamente 20 quisieron denunciar y una se desistió, entonces hay 19 casos únicamente comprobados. Pero ¿cuántos que no denunciaron existen en Aguascalientes? Un solo caso es motivo de sanción. Entonces habría que ver de qué manera, porque esto está legitimando la lucha, de qué manera podemos iniciar un proceso que esto no se pierda. Porque igual hay un involucramiento general en el gobierno del Estado actual, porque llegas a un cargo público en donde tienes la información y concretamente saben que existieron este tipo de cosas y los convierte, el abogado José Luis Ruelas, años de conocernos, los convierte en cómplices al actual gobierno. Y si no se actúa, debemos de ver de qué manera lo resolvimos. El día de antier estuve con Paco Valdés de Anda, que es el que encabeza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y yo le preguntaba muchas dudas, entre ellas, ¿qué se va a hacer? Y luego dice, bueno, tienen 15 días para respondernos la Fiscalía, y sí, yo escuché una entrevista con el fiscal en donde dice que no, yo tengo 15 días, y se nota la voz que le tiembla cuando hablan de la autoridad responsable de este asunto, donde dice el entrevistador, oiga, y fulano de tal, que no, sí, no, yo no voy a adelantar juicios y no sé qué, en donde es obvio, porque este señor fue juez y también soltó órdenes de arraigo y hay una coparticipación y, como decía Mariana, está en un cargo importante. El actual fiscal en su momento soltó órdenes de arraigo. Sí, era juez, soltó órdenes de arraigo. Y le soltaba órdenes de arraigo a Felipe Muñoz. Sí, recordemos que en aquel tiempo el presidente de la Suprema Corte de Justicia local lo era González de Luna. González de Luna era un limpiabotas de Carlos Lozano y del fiscal, que le tenía miedo. No, yo creo que estaban cuidando su interés personal. Y que muchos jueces que no querían en su momento fueron también cacheteados, vulgarmente dicho, para que obligarlos a hacer todo el capricho de todo esto, ¿no? Entonces, y unas cachetadas eran lo mínimo. Pues yo creo que sí. Yo no quiero decir que les hicieron, ¿verdad? Los levantaban los ministeriales y se los llevaban al procurador. Es un secreto a voces que esto sucedió con varios jueces. Y el punto es que el actual fiscal, ¿sí? Está involucrado en esta situación. Recordemos que cuando Carlos Lozano de la Torre fue presidente de la CONAGO, el caso de mi hermano estaba en la Suprema Corte de Justicia. Y este asunto vino a suspender los arraigos en Aguascalientes y en todo el país. Y entonces esto a la mitad del sexenio de Carlos Lozano le molestó de sobremanera porque ya iba a impedir que esto siguiera sucediendo. Agarraban a Gilberto Sánchez, lo torturaban y lo arraigaban 30, 40, 50 días hasta dependiendo del grado de lesiones. Medio se mejorara y entonces sí, mándalo al Cerezo, te toma las fotos Eddie para ver cómo llegas. Y resulta que había la impunidad completa para armarte todo. Entonces, hay una responsabilidad, obvio, porque la Suprema Corte dice que es ilegal y violaron la ley. Y quien violó la ley fueron los jueces que soltaron esas órdenes de arraigo. ¿Tendría que ir más allá de la recomendación, abogado? Un castigo ejemplar para, digo, si hace unos días vimos cómo un cabeza de la policía ministerial pagó los platos rotos por algo que hizo un elemento, pues entonces el procurador entonces, pues qué responsabilidad llevaba en torno a estos casos de tortura que se... Aquí hay que ver algo muy importante. Una cosa es la cuestión jurídica y otra cosa es la cuestión política. Y desafortunadamente luego como que se mezclan la cuestión política con la cuestión jurídica. Por ahí yo, con respecto a esto que se comenta, el fiscal actual por ahí hizo la mención
de que iba a investigar. Bueno, vamos a tomar como inicio de que sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es el que realiza una conducta típica, antijurídica y culpable, que es un delito. El sujeto pasivo es quien resiente esa conducta. Aquí hay algo muy importante. En esta recomendación, quienes eran sujetos activos se convierten en sujetos pasivos. O sea, que de ser los responsables de un ilícito, de una conducta delictiva, se convierten en ofendidos. Y como ofendidos que son, hay que aplicarle la ley de víctimas y hay que tratarlos como víctimas, como ofendidos, ya no como responsables o probables responsables, indiciarios, dependiendo la etapa, el adjetivo calificativo que se le pone. Aquí ya cambió ese estatus de ser una persona probable responsable, un acusado, un sujeto activo, se convierte en un sujeto pasivo. Y si es un sujeto pasivo, se le debe de aplicar la ley con respecto a lo que habla de la víctima. Y en este caso, si bien es cierto que la Fiscalía es el ente por excelencia que debe de investigar, sí, no lo veo mal lo que señaló, aunque ya existe una investigación. Tan ya existe una investigación que ya hubo un, entre comillas, sentencia, que sería lo que se hizo, para determinar la responsabilidad y los hechos investigados, que se dice la verdad histórica. La idea es, dentro de la investigación, llegar a la verdad histórica, llegar realmente a los hechos que sucedieron, para en base a eso poder determinar si es delito o no y poderse consignar o en la actualidad que se dice judicializar. Aquí es importante de que se debe de tomar en cuenta eso, inclusive por ahí se señala que se debe de haber, como se decía, una reparación del daño, y para eso ya están los criterios y ya está el procedimiento para realizarlo, y en este caso yo no he sabido nada de eso, si realmente se pretenda dar esa reparación del daño mínimo en las personas que ya está acreditado que existió esa conducta de tortura y que pues la autoridad competente, que en este caso es la Fiscalía, pues debe de tomar cartas en el asunto, y volvemos a lo mismo que se señala, si lo vemos en cuestión política o lo vemos en cuestión jurídica. Con el cargo que ostenta Felipe Muñoz actualmente, ¿se atreverá el fiscal de Aguascalientes a iniciar siquiera algún...? Hay un temor enorme a ese tipo. El punto es de que en la entrevista con el actual fiscal, él lo dijo muy claro, que él tenía la posibilidad de negar esta recomendación o de aceptarla, y si la acepta iba a investigar. Entonces, si la niega, yo le pregunté a Francisco Valdés de Anda qué sucede. Nosotros, como Comisión Nacional, ya estamos iniciando una denuncia que se debe de interponer, y nosotros vamos a ser vigilantes de que esto se cumpla. Y no quita de que yo, en lo personal, siendo agraviado, también pueda meter mi denuncia. Entonces habría que invitar a todos los afectados, incluyendo a los que no han sido reconocidos aquí, que se integren masivamente. Sí, además considero importante iniciar responsabilidades a las autoridades involucradas, ¿no? Dentro de la Fiscalía y por todos los mecanismos que desde la ciudadanía se han empujado para esto. O sea, no nos podemos quedar en las recomendaciones, incluso tenemos que hacer exigible la no repetición, ¿no? O sea, ¿cómo vas a garantizar tu Estado la no repetición bueno, leía que son casi 500 procesos que se iniciaron que terminaron en 20 y tantos, ¿no? Entonces, sí considero que, o sea, están las recomendaciones, pero tenemos que... no es suficiente. No es suficiente, es el principio, y tenemos que buscar los mecanismos que por supuesto los da la norma, los da la ley, para hacer exigible la no repetición, ¿no? Y la garantía. Con respecto a eso, aquí hay que tomar en cuenta que el delito de tortura no prescribe, porque luego por ahí decían, bueno, ¿por qué hasta ahorita, después de tanto tiempo, por qué hasta ahorita? Pues ya, pues, o sea, eso ya no tiene aplicabilidad. No, bueno, es que el delito en particular, la conducta, la figura típica,
de la tortura no tiene prescripción. Entonces, es procedente. Ahora, yo ahí difiero un poquito con respecto a que se va a presentar una denuncia. Es un delito grave y de oficio, y de lo cual ya existen las denuncias. O sea, yo creo que es en base a esa recomendación se debe de iniciar un procedimiento, y es en contra de quien resulta. ¿No es necesaria la denuncia? Pues yo, para mi gusto, no, porque es de oficio. Hay que estar vigilantes. Y ya existe alguien que lo manifestó, ya la autoridad competente ya tiene conocimiento de ello, y eso es suficiente para que lo inicie. En 1,000,000 de ocasiones se han iniciado averiguaciones previas o carpetas de investigación con la sola notificación o información de un mismo propio del ente investigador para poder iniciar una carpeta de investigación. Entonces, yo no creo necesario que se tenga que presentar una denuncia formal, siendo que ya existe la determinación de un órgano protector de los derechos humanos. Y como decíamos hace ratito, yo creo que esta es una llamada de atención para muchas partes, pero principalmente para la Comisión Estatal. Pero yo creo que pudiéramos hacer una balanza también. Pues si estamos hablando de la legalidad, de la cuestión de leyes, la cuestión política, pues entonces hay que hacer denuncias públicas como la que estamos haciendo el día de hoy aquí. Esta noche pues habría que... Y seguimiento de los casos. Seguimiento. Que para eso el observatorio presionar. Se pinta muy bien. Vamos a hacer una segunda pausa promocional para dar cumplimiento con nuestros anunciantes, y al regresar vamos a ver un video que rescatamos de un evento que hubo el 7, no recuerdo la fecha, fue en 2014, a propósito del nuevo sistema penal y de la transformación que iba a sufrir la Procuraduría para hacer 7 de noviembre de 2014. Pausa y regresamos con este video de Felipe Muñoz Vázquez. Ser reina es ser parte de una gran tradición. Ven y disfruta con tu familia de la elección de reina de la Feria Nacional de San Marcos con la presentación de Pedro Fernández. Este 23 de febrero, acceso gratuito en el Foro de las Estrellas a partir de las 4 de la tarde. Feria Nacional de San Marcos, con todas sus fuerzas. Contigo al 100, Gobierno del Estado. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Analizamos hoy el tema de la tortura en Aguascalientes. Vamos a ver lo que decía Felipe Muñoz el 7 de noviembre de 2014. El cambio de nuestra Constitución ha obligado al sistema tradicional de investigación y procuración de los delitos a reorientarse hacia un nuevo proceso, cuyo objeto es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por los delitos se reparen. Los principios que rigen este nuevo proceso penal apuntan a una justicia con audiencias públicas, igualdad de las partes, juicios ágiles y continuos, donde el imputado siempre se presume inocente y por lo tanto la carga... ¿Sabes qué? Por eso es que la ciudadanía acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, esa es una. Yo pienso que debería de aceptar la recomendación. Yo creo que sí la va a aceptar. Porque a fin de cuentas es un hecho, o los hechos a que se mencionan son de la anterior administración y por cuestión política debería de abocarse a castigar a los que en su momento fungieron pues dentro de estos expedientes como titulares o bien como agentes. Ahora, no hay que quitar el dedo del renglón que en ese sexenio, así como había esos casos de jueces que amedrentaban, amenazaban, como muchos médicos, muchos agentes ministeriales, ¿sí?, renunciaron por negarse a firmar los estados de salud de algunos detenidos o las declaraciones de algunos. Y también los defensores de oficio, sí, que siempre brillaban por su ausencia y únicamente les mandaban llamar cuando ya tenían por escrito una
una declaración. Y órale, fírmale, tienes que firmarle. Y no era de que, ¿qué opinas? No, sin leerla, porque así te iba. Lamentablemente, la necesidad de trabajo para algunos profesionistas, ¿sí? Hacen de lado, ¿sí? Su ética profesional, ¿sí? Por conservar su empleo y firmar o prestarse para esas ilegalidades, como hubo muchos casos, hubo muchos que no, simplemente no aceptaron. Y hay que también mencionar de algunos que renunciaron a esas dependencias y que fueron involucrados intencionalmente en ciertos hechos, pero con la intención de amenazarlos, ¿sí? Si ellos denunciaban las prácticas ilegales que se estaban dando, en este caso en la Procuraduría General de Justicia, que me tocó conocer a algunos amigos y que ellos me manifestaron eso, pero no pedían ellos que se publicara, era como un desahogarse, sí, pero ¿sabes qué? No, o sea, no quiero ponerme en riesgo, pero eso es lo que se vivió, o sea, no era secreto efectivamente, sí, todo lo que se estaba viviendo, y todo era encabezado por una persona que para mí es enfermo, sí, porque era como de lugar apaciguar a un grupo delictivo o grupos delictivos o delincuentes en base al terror. No me quiero imaginar en este tiempo que estuvo Felipe Muñoz entonces al frente de la Procuraduría, cuánta gente inocente llegó a los Cerezo. Vamos a escuchar, a repetir el video de Felipe Muñoz, pero quiero escuchar lo que nuestros invitados lo escuchen para que tengan una opinión acerca del mismo. El cambio de nuestra Constitución ha obligado al sistema tradicional de investigación y procuración de los delitos a reorientarse hacia un nuevo proceso, cuyo objeto es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por los delitos se reparen. Los principios que rigen este nuevo proceso penal apuntan a una justicia con audiencias públicas, igualdad de las partes, juicios ágiles y continuos, donde el imputado siempre se presume inocente y por lo tanto la carga de la prueba recae en quien lleva la acusación. Es una nueva forma que apuesta al cambio para mejorar los procedimientos de acceso a la justicia, promover la solución pacífica de los conflictos mediante la mediación y la conciliación, así como ajustar la actividad de investigación al control judicial. Y por supuesto, esto significa que la institución a cargo de perseguir los delitos y los delincuentes debe de transformarse también. ¿Era de mucho cinismo? ¿O es mucho cinismo? Yo creo que se mordió la boca y tiene la boca llena de sangre. Aparte tiene una figura draculesca, este tipo, como zombie, como lo que decía Alejandro. Está enfermo, es un loco. Yo recuerdo en aquel tiempo cómo lo alabaron varios sectores, entre ellos el empresarial, el comercial, etcétera. ¡Qué magnífico! Fiscal, fiscal de hierro. No, pasaba Mariana y se robaron una gallina y Mariana era la culpable. A fuerzas era la culpable. Entonces, efectivamente, fue una época de terror. Entonces, evidentemente quería dar resultados y esos resultados eran a costa de las lágrimas y la sangre de muchísima gente y del pueblo de Aguascalientes. Lo más triste es que somos apáticos en este estado, somos apáticos al dolor ajeno. Oye, si maltratas a un perro, te meten a la cárcel, imagínate un ser humano que ha sido torturado con lesiones graves. Hay gente que le han hecho hemodiálisis ya porque le lastimaron los riñones, gente que estuvo en el hospital internado 1 mes, 2 meses, etcétera. Y de los menores los dejaban hincados, horas hincados para que se laceraran las rodillas, obligándolos a que firmaran. ¿Qué voluntad? ¿Tú tienes, Mariana, algún estadístico de cuántas personas? Recordamos algunos casos muy sonados, el comandante Lucino, los policías de Benjamín, los policías que de repente los llevaron a invitación allá a la Procuraduría y de repente ya no salieron de ahí sin esas prácticas
de tortura? No tenemos estadísticas porque en México y en este estado no hay transparencia, no hay certeza en ningún dato, hay subregistros. Lo que sí es que todos los procesos que nosotras acompañamos de jóvenes, adolescentes del SEDA, tuvo que intervenir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? O sea, me explico, en todos intervino algún elemento y hubo tortura. Como lo que ya habían señalado, ¿no? El grabar, ponerlas desnudas, que caminaran, o sea, una serie de condiciones de violaciones a los derechos humanos. Sí, esta recomendación nos tiene que poner como sociedad aguascalentense, bueno, hay un clima a nivel nacional, ¿no? Pero tiene que poner, para que no vuelva a suceder, que no se crea a las víctimas que esto existe en el Estado. Se tiene que garantizar la no repetición y se tiene que garantizar y hacer exigible la reparación del daño. En todos los procesos que nosotras hemos acompañado, por ejemplo, en Zacatecas o en un trabajo diagnóstico que estuvimos en las estaciones migratorias, encontrábamos que la tortura es una práctica cotidiana, ¿no? En el 2014 vino el relator de la Comisión del Consejo de Derechos Humanos y le dice al gobierno mexicano, tienes que cambiar y tienes que eliminar el arraigo, hay un tema grave de violencia sexual, planteó como todas las cosas que se tenían que modificar y los mecanismos que se tenían que generar. Recordemos que es 3 años después cuando se genera la ley contra la tortura y tratos crueles e inhumanos a nivel nacional. O sea, estamos hablando de que prácticamente tenemos 2 años que el Estado mexicano reconoce prácticas de militares, Policía Federal y policías en todos sus niveles en temas de tortura. Más obligados que por ganas. Así es. Así es, fue por el empuje, por la creación del colectivo contra la tortura y tratos inhumanos a nivel nacional y, por supuesto, por estas denuncias que se realizaron en los estados. Entonces, me parece que sí tiene que ser un tema político, el que hoy se denuncie, el que hoy se dé estas recomendaciones y que se mande un mensaje al gobierno a nivel nacional de quiénes están ocupando los cargos en un tema de seguridad y procuración de justicia. Insisto, ¿qué grado de responsabilidad tuvo la Defensoría de los Derechos Humanos en este caso? Julio Serna, ayer, antier, a quien invitamos y no pudo estar por no estar en Aguascalientes, está pidiendo se investigue al extitular de Derechos Humanos, a Martín Jáuregui. Él considera, pues, debe ser sujeto de investigación, porque, pues, ¿cómo no me doy cuenta yo? Con toda razón, porque, te repito, si yo el día que fui detenido, estando ahí el representante de Derechos Humanos, que era este licenciado Roberto Arlí Padilla Gasca, ¿de qué servía? Era un espectador, ellos mismos les tenían miedo, ¿sí? Yo le dije, oye, quiero mi llamada. Desde las 6:30 de la tarde que fui detenido hasta las 12, jamás me cumplió esa petición. Cuando fui a ser revisado físicamente para que no presentara alguna lesión, estando él ahí a un lado, permitía que se atropellara mis derechos humanos por la cuestión, pues, oye, uno tiene dignidad humana y como que tengas al médico, tengas a un fotógrafo, al del video, y que tenga aparte una grada con 10 agentes ministeriales viéndote, así, porque así te desvestían. Eran 10, sí, los que habían ese pequeño consultorio. Y hasta que yo le dije, ¿sabes qué? No, o sea, le pregunté yo a él, le tuve que preguntar, oye, ¿es voluntario o es obligatorio? No, si tú no quieres, no, pues no quiero. Sí. Eso te lo tendría que haber sugerido el defensor. Y la cuestión es que no, o sea, fueron simples espectadores. Desde luego que sí estoy de acuerdo con que se investigue la omisión por parte del titular en su momento de Derechos Humanos y contra estos representantes. No sé cómo se les llama. Visitadores, contra estos visitadores que se prestaron a este juego sucio. Asimismo a la Defensoría de Derechos, la Defensoría de Oficio, que quien era el titular, también tiene que ser investigado, desde luego. Tiene que ser investigada mucha gente que actuó en contubernio con este procurador y que permitió todo este tipo de cosas. Ahora, se habla de un gimnasio, de un gym. En su momento yo llegué a saber la ubicación de ese gym. ¿Dónde estaba este mentado gym? Lo tenían en donde ahora están ubicados los salones de usos múltiples del FICO 13,
allí, o sea, donde están las dos puertas, en exferrocarriles, en ese entonces todavía no estaban acondicionadas. Hay que recordar que utilizaban como, como una pensión de la Procuraduría. Pues ahí los llevaban, ahí estaba el gimnasio. Los torturados decían que iban en el tren. Sí, y ahí estaba el gimnasio, ahí los llevaban. Tiene lógica. Sí, ahí es donde les daban la terapia. Ahora, ¿qué tipo de terapia? Vamos a corte si quieres. ¿Tienes algún tipo de terapias? De las terapias a las que eran sometidos era el cañón de un R15, se los metían así, literal, por el trasero. Violación. Sí, por el ano. Sí, les dañaban internamente, les provocaban daños en los esfínteres, sí, a estos jóvenes. Sí, les pasaban lo que era la chicharra, sí, en su miembro, sí, en el pene también se la pasaban, sí, los herraban como animales. Sí, había, haz de cuenta, era uno de este tamaño, sí, decían pues que estaba una parrilla eléctrica, y en esa parrilla estaba uno pero en chiquito un fierro para herrar, pero haz de cuenta era un rectángulo como de 5 por 3. Y ese rectángulo lo tenían ahí calentando, los llevaban, los sentaban, a ver, los agarraban de los brazos y aquí así, mira, aquí así, las marcas. Hay gente que está marcada, los tiene, conozco a esas personas, ¿sí? Y yo sé, o sea, el auditorio a lo mejor, el auditorio siente pues el horror, sí, sé pues de lo que comenta el licenciado José Luis, de el carácter pues de ser víctima a ser persona del lado contrario, la pasiva, el ofendido, porque pues igual podrían ser criminales, lo que ustedes quieran, pero vamos, no dejan de ser seres humanos. ¿Sí? ¿No se conoce que al Chapo lo hayan torturado para que lo encontraran culpable, ¿no? Se mueren. Yo pienso que a raíz de esta... Y vaya que para el Chapo había motivos para eso y más. A raíz de esta modificación de la ley, de todo esto que hubo de mejoras y que cínicamente declaraba el procurador, yo pienso que las mismas instituciones de aplicar la ley, todo eso, tuvieron que mejorar sus sistemas. Sí, desde luego se tienen que adaptar. Sí, saben que es más difícil. Claro. Sí, y yo digo que cuando un gobierno está utilizando ese tipo de prácticas, inmediatamente se sabe. Sí, como medios de comunicación nosotros sabemos cómo, pues del nivel de quejas que a veces llegan a denunciar al medio. ¿Sí? ¿Dónde se está dando o dónde se concentra ahorita la mayoría de las violaciones por el uso excesivo de fuerza? En lo que es la policía municipal. Bien, vamos a hacer la última pausa promocional. Antes, atención Aguascalientes, Universidad Cuauhtémoc tiene a tu disposición una serie de servicios para apoyar a tu familia. Por ejemplo, la clínica de odontología, kinesiología, psicología, nutricional y hasta jurídica a muy bajo costo. Todos sus alumnos de la mano de profesores estarán felices de atenderte. Si quieres más información, marca el 973-1122. Excelentes profesionistas, mejores seres humanos en esta prestigiada casa de estudios. Pausa y al regresar, pues vayan preparando sus conclusiones porque el tiempo se nos ha acabado para ver qué podemos concluir de este tema tan delicado. Queremos verte sonreír. Te invitamos a la segunda jornada odontológica en donde encontrarás servicios para tu salud dental totalmente gratis. Ven del 11 al 15 de febrero en el Salón Triana del Casino de la Feria, de 9 a 18 horas. Segunda jornada odontológica. DIF estatal, UNAM y Fundación Gilberto. Contigo al 100. Gobierno del Estado. Recuerdo cuando detienen a las normalistas y ahora a los jóvenes de Michoacán, pasaron todas las imágenes en los espacios públicos y la gente lo aplaudía. Y esos fueron mecanismos de tortura. De alguna manera. Félix. Bueno, miren, aquí está ya la recomendación. Lo que puedo decir como conclusión es que faltaron panelistas, debe de estar aquí el propio fiscal. No queremos al barrendero,
pudo haber venido el secretario general de gobierno para que explicaran y para que nos dijeran qué información tienen, porque ellos están donde debe de estar. Aquí la recomendación es muy clara y muy precisa: reparación del daño. La pudiera leer, pero pues, igual si no tienen la información se las puedo dejar para que la publiquen. Fue hecho a propósito por mentes criminales que estuvieron en los cargos públicos, por Carlos Lozano de la Torre, por Felipe Jesús Muñoz. Se sabe, como un secreto a voces, que trajo gente especializada para espiarte, para torturarte, y que trajo delincuentes para delinquir, y muchos de esos se quedaron en Aguascalientes. Tenemos un riesgo. Pueden ser los que andan robando a los cuentavientes, pueden ser gente que sabe robar, y eso lo ocasionó este tipo de gobernantes. Entonces, tenemos un problema muy grave. En el asunto de mi hermano, quiero hacer una síntesis muy breve. Ya tiene una sentencia de 36 años por delito de violación y corrupción de menores. Las evidencias, las pruebas, mejor dicho, que nosotros aportamos fueron negadas, no le dieron valor probatorio, sin argumentación legal. Y las únicas pruebas que tienen para sostenerlo en prisión son 2 denuncias de 2 chicas, 2 declaraciones y una fe psicológica de un perito, un peritaje, que dice que las muchachas tienen razón, y eso el licenciado me va a decir sí o no, que eso es ilegal. Que un peritaje diga si tienen o no razón es como un juicio adelantado. Es lo único que tienen en contra de mi hermano. Entonces, hay una declaración de una de las chicas que dice que mi hermano la llevó a la casa donde vivía su familia, y da la fecha. Y llega a declarar el dueño anterior de la casa diciendo: no, en esa fecha yo habitaba esa casa, no pudo haberla llevado, yo se la vendí. Y no le dan valor probatorio a lo nuestro. Hay 2 peritajes, uno nuestro que dice que tenemos razón con las conductas de las muchachas, que voltean a ver al Ministerio Público cada vez que se sienten presionadas, y que hay videos y grabaciones y todo. Y la otra, que es un tercer peritaje ordenado por el juzgado, donde dice que tenemos la razón, y ahí el argumento es que los peritajes no dicen concretamente al juez qué hacer, el juez es el que tiene la determinación. Bueno, pues si es eso, ¿por qué le da valor probatorio el primero, que no tiene sustento científico, a estos 2 que inclusive en el tercero dice que una de las muchachas ya es mayor, no voy a decir obviamente nombres, pero ya en esto es mayor, y ya puedo decir que ese peritaje dice que tiene conductas lésbicas? Entonces, una de las menores, que es la otra, trabajaba en un antro. Entonces, ¿qué te dice todo esto? Pues obvio. Hay un perito que fue a ratificar y no ratificó porque desconoció su firma. ¿Qué te dice esto? Los que falsificaron pruebas. Entonces, eso es la sentencia de 36 años que la juez de la causa número 5, y ahí es lo más delicado, que fue la esposa del actual fiscal, lo sentencia. Y el fiscal, ya siendo fiscal, dice: no, es culpable, no, dale. Y entonces vamos a la apelación, al tribunal. Los magistrados sacan la sentencia ratificándola y únicamente modificando en los costos de las multas, bajándole 5 pesos a cada multa. La ratifican por 36 años y no dice nada, dicen lo mismo, no a todas estas pruebas y sí a las de las ofendidas, porque dicen que el simple dicho de las muchachas dan valor probatorio. No hay testigos, no hay pruebas, no hay nada. Hay 1000 cosas que no nos validaron, eso es a grandes rasgos. Abogado. Bueno, algo muy importante que platicábamos aquí. Hay conductas de acción y de omisión. Entonces, y ambas están penadas en nuestra legislación. También es importante tomar en cuenta y traer a colación el tipo penal del encubrimiento. O sea, alguien que efectivamente no hizo nada, se entera y ve que es un delito y que está mal y que no haga nada, pues se está manejando el encubrimiento. Y finalmente, la actuación del Ministerio Público deja mucho que desear en la actualidad, referente a que el Ministerio Público tiene la obligación
de investigar, pero no nada más investigar en este caso y aportar pruebas de cargo, sino también de descargo, que es lo que no hacen. Se dedican exclusivamente a las pruebas de cargo y no de descargo. Y la obligación está tomando en cuenta que el Ministerio Público es un ente de buena fe y es representante social. Y eso no se está cumpliendo en la Procuraduría, independientemente del mal servicio que hay, que yo creo que todos los abogados litigantes lo sabemos y nos quejamos constantemente del mal servicio que existe. Y bueno, pues tenemos que estar remando en contra de corriente y asesorando a las personas cuando no son atendidas. Tenemos que ir a exigir que se cumplan los derechos que tienen, yo creo que sin necesidad de hacerlo, porque son derechos que están establecidos en la Constitución, en los códigos y en todas las leyes. Pero bueno, pues así estamos. Alejandro Muñoz González. Bueno, yo considero que esta recomendación es un reto muy importante para la actual administración que encabeza el gobernador Martín Orozco y también, claro, para el procurador, el fiscal actual. Sí, porque significa para ellos el limpiar la casa, las instituciones. Si tienen esa oportunidad política, sí, yo pienso que tienen que hacerlo, una obligación moral, sí, y para ellos, sin duda, pues hacer historia, porque el aceptarla y actuar, eso no nada más es aceptarla, es actuar en consecuencia contra quien cometió estos delitos, va a ser para ellos un ejemplo, ¿no?, a nivel nacional. Aguascalientes está ahorita en el ojo del huracán por este tema, la tortura. Es común este tema en todos los estados, pero lamentablemente Aguascalientes ahorita salió con esa nota y el gobierno, si tiene que actuar, sí, yo pienso que sí. O sea, yo estoy convencido de que deben de hacerlo y que van a salir, tienen la oportunidad de salir en hombros de su administración, sí, actuando contra estos malos servidores públicos que hicieron pues bastante daño a muchas familias, cientos de familias. Y pues bueno, en el programa que ahorita estamos pues participando, la teleaudiencia, muchos han de tener pues esta señal y estarán de acuerdo y habrán de hacer sus comentarios. Ojalá y puedas también ser el medio a través de tu redes sociales, Gil, para que la gente transmita y también, ¿por qué no?, pues que se acerque al medio para que den a conocer y expongan a las aberraciones a las que fueron sometidos. Para obtener declaraciones que los involucraban a ellos en algún delito. Les conviene a esta administración, Alejandro, ahorita que estás hablando de eso, que siga habiendo algún tipo de represión en contra de los que alzamos la voz, por ejemplo. No, yo pienso que sería lo mismo. Con Carlos Lozano fue una práctica, común. Mucha fue yo no me refiero al gobierno del Estado actual, me refiero a los involucrados en este tema. Y desde luego que estás expuesto, o sea, pero ¿de qué te sirve el miedo? No, sí, de acuerdo. Por eso alguno de esta mesa, usted o licenciado aquí, Mariana también, que hayamos padecido algún tipo de persecución por lo que declaramos, pues ya sabemos de antemano a qué nos exponemos. Sí, debemos de estar conscientes. Mariana, un último comentario, por favor. Bueno, el silencio no protege, coincido. La tortura hace inaccesible el acceso a la verdad y la justicia. Y como sociedad no podemos, y como autoridades, ser permisivas con ninguna práctica de este tipo. Se tiene que iniciar el acompañamiento y medidas de seguridad para todas las personas que han denunciado y para todas las personas que han alzado la voz y que siguen alzando la voz en el estado de Aguascalientes. Bien, muchísimas gracias y gracias a usted por el favor de su atención. Recuerde que martes y jueves tenemos una cita pendiente aquí. Gracias y buenas noches. Esto fue Al Chile.
Estén pendientes de nuestras próximas emisiones los días martes y jueves a la misma hora por el mismo canal y nuestras redes sociales. Presumiendo México Televisión presentó